zarzamora de siglo a siglo. Y llegó la fotografía. Por fin, en el siglo XIX, a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía, dejando atrás los grabados que, como la escritura, igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana. A partir de entonces, la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo, reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió. Y ya está con nosotros, no podía ser de otra manera, José Manuel García Rubio. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nos estábamos dando un paseo estupendo el pasado martes y yo creo que nos habíamos quedado cerca de la Guerra Civil por ahí. Estamos entrando en malos momentos. Estamos en tiempos revueltos, ¿no? Mira, la primera fotografía, que fue la última que dejamos la semana anterior, precisamente es el parte de guerra que colocaron por diferentes lugares de la ciudad. Y la gente, pues fíjate que atenta lo estaba leyendo. Y qué bien vestidos, ¿verdad? Es que me parece que ya lo dije la semana pasada, era domingo. Claro. Domingo 19, no 18, 19 de julio de 1936. Entonces fueron colocados una serie de bandos por la ciudad y claro, mira con qué atención y con la boca abierta algunos leyéndolo. Entonces no teníamos lo de las redes sociales, ni la televisión, ni nada de nada. Entonces la información a través de bandos... Se ponía en bandos, claro, pero se había progresado bastante, porque hasta hacía unas décadas era el pregonero el que iba por las calles diciendo, de parte del señor alcalde, ahora ya en esa como época alguno se lo podía perder, ahora se ponía el papel en determinadas zonas y la gente se acercaba a leerlo. También me imagino que porque la gente ya también había accedido mucho más a la lectura, que siglos atrás no era tampoco lo habitual. Claro, y para demostrar que ese día era domingo, ya verás la siguiente fotografía. Hoy, madre mía, claro. Fíjate todo el personal, pues muy bien vestido. Fíjate las mozas, qué moda, aquellas de blanco. Qué vestidos más bonitos llevaban, Yo creo que cualquier día se vuelven a poner de moda. Ya sabes que ahora está muy de moda lo de los vintage, o sea, que nos podemos poner un vestidito así un poco arreglado de la época. Y el edificio que estamos viendo... Es el Ayuntamiento Viejo. Es el Ayuntamiento Lo que ocurre es que la parte de arriba estaba cerrada porque en su día se necesitó más lugar, más sitio para el personal del ayuntamiento. Y entonces, ¿qué hicieron? Que cerraron toda la terraza para hacer más oficinas. Y todo lo que es la balconada... Claro, sí, eso estuvo cerrado hasta, bueno, hasta la época, hasta los años 60 o por ahí, o 70 quizás. ¿Que es donde está ahora mismo la policía municipal? Abajo, claro, bueno, todo el edificio lo tiene la policía municipal. Y otra nota, aparte de la gente nominada, en cuanto a la vestimenta, trajeados y las mujeres, ya ves, pues que declara que ese día era algo fuera de lo normal. Mira el movimiento de tropa que hay por allí, si te fijas bien, hay soldados sueltos, porque entonces el cuartel, vamos, los soldados fueron a ocupar todos los edificios públicos para que no hubiera ninguna cosa rara, que no hubiera bombas ni nada. Y entre ellos fue el ayuntamiento, claro. Y enfrente, no solo esos soldados estaban por allí, aquí enfrente, donde estamos nosotros ahora, que estaban entonces los soportales que pegaban a San Juan, vamos a verlos ahora mismo, ya verás lo que había en ese momento. Míralo. En la esquina, ¿no ves al fondo esos edificios que están frente a San Juan? Estaba pues un destacamento militar, pues cuidando, como haciendo guardia, pero bueno, se pusieron ahí para hacerse la fotografía y están ahí casi debajo de un soportal de aquellos de los que había en torno a la iglesia de San Juan. Eso, en torno a la iglesia de San Juan, que después desaparecieron. Claro, me imagino que fueron días de mucho movimiento militar ya verás, en esos momentos. Y en la siguiente, ya verás, en la siguiente eso vas a ver algo que seguramente a lo mejor no te das cuenta que es. Eso hoy día, este edificio de la derecha fue derribado para estar ahora la Plaza Castilla-León. Claro, ¿No ves al fondo Correos? Porque aquel edificio, efectivamente, el del fondo es Correos. ¿Y entonces, era ya Correos en aquella época? Sí. Es Correos desde el principio, que a lo mejor podía haber cambiado, vale. Bueno, primero había sido la comandancia militar, ¿sabes?
y después ya se renovó y se hicieron y es correos. Actualmente Correos, claro. Sí. Y este edificio estaría en lo que es la Plaza de Castilla y León actualmente. Claro, que Qué entonces curioso. era, hay gente por allí también, mira, pues hay guardia civil, hay militares, hay un coche parado, fíjate cómo está la calle de Santa Clara, que está empedrada, Sí. toda con piedra lisa, Sí, y es que allí estaba el gobierno civil. Claro. Ese edificio estaba dividido en dos partes, una para el gobierno civil y otra para la delegación de Hacienda. Ajá. Bueno, pues eso es el mismo día también, el 19 de julio. O sea que la delegación de Hacienda no cambió demasiado, cambió lo que es el gobierno civil o ahora subdelegación. Se fue más atrás. Y Hacienda fue un poquito más atrás. Claro, dejaron el espacio dejaron ese espacio. Es que esto estaba ocupado, esto había sido un convento de monjas, de las Marinas, como la iglesia, más aquí a la derecha estaba la iglesia, que era el museo provincial. Que en alguna fotografía a lo mejor lo veremos. Pues una plaza yo creo que muy bien ganada porque se ve Santa Clara como muy estrechita, ¿verdad? Pues sí, eso es estrechita. una de las cosas que ha estado muy bien cuando se hizo en su día. Ha estado muy bien, porque es una de las plazas más amplias y más, no sé, bonitas. Y siempre hay por allí gente joven y bueno, niños y jugando, los que da niños la gusto. disfrutan, Sí. claro, sí. Bueno, pues ese es el extraño movimiento que había, casi todo se veían soldados, algún paisano, pero soldados. Y pasamos a la siguiente y vemos, fíjate, otra plaza que está totalmente cambiada. Esta es la plaza que hoy es el subgobierno. Hoy es la subdelegación del Sí, gobierno. que después fue la del gobierno civil, que para eso hicieron el edificio de la subdelegación de gobierno. Y aquel edificio que vemos allí, que hace esquina con Santa Clara, ese fue derribado para construir el que hoy conocemos del BBVA. Del BBVA. Que esa era la casa solariega de los Garcigrande, de los condes de Garcigrande, que eran los que, digamos, si no los propietarios casi de la Virgen de la Soledad. Sí, que tenían la capilla allí en San Vicente, entonces. Y mira la plaza, pues está jardinada, arbolada, y esos que ves ahí ya son voluntarios como que iban a recorrer la ciudad como haciendo guardia, para vigilancia. Los llamaron la Guardia Cívica, porque eran civiles y hacían vigilancia para que no hubiera altercados y nada. Los armaron, porque aquí, claro, aquí en Zamora se quedó dividida, en vez de por el bando republicano, quedó por el bando azul, digamos, por el bando nacional, el bando nacional que llamaban ellos, el bando franquista. Y después, pues más voluntarios. En la siguiente foto vemos también, ahí vemos la otra esquinita de la plaza, esquinita del Banco Herrero. El Banco Herrero, que ahí ves, están los militares, pues como vigilando por si acaso. Sí, claro, que los no bancos, haya me imagino que bombas. aparte de las administraciones, como decías antes, que los bancos fueran también un punto clave Mira, para tener controlado. Por ejemplo, aquí en el pie de foto que digo aquí, el ejército no solo ocupó los organismos oficiales, también lo hizo con establecimientos bancarios, como vemos en la presente fotografía del Banco Herrero, situado en Plaza de la Cárcel, hoy Constitución. Es que entonces se llamaba Plaza de la Cárcel porque al fondo estaba la cárcel provincial. Sí, en la parte de abajo de lo que era la subdelegación, allí estaba la cárcel. Todo lo que era la subdelegación, todo el edificio, todo lo pero que yo fue el siempre gobierno pensé que era civil la parte de antiguo, abajo. no. Todo fue el la edificio cárcel. fue la cárcel. Y hoy Constitución, cuyo nuevo edificio había sido inaugurado 3 años antes. Y ahora pasamos a la siguiente y vemos más vigilancia. Ahora ya es en esa misma plaza de la subdelegación que ahora se llama de la Constitución, y vemos ya que está ya el edificio del Banco Herrero, que está recién estrenado. Porque se veía antes en las letras que estaba como muy nuevecito, sí, ¿no? se había estrenado 3 años antes. ¿Sabes? En el 33, y estamos en el 36, recién estrenado. La verdad que es una belleza de edificio, sigue siendo a día de hoy una belleza de edificio. Está dentro de los clásicos del modernismo. Me llama la atención, bueno, supongo que era la normalidad, ¿no? Si era época un poco de intranquilidad y de revuelta, Claro. La poca presencia de mujeres en la calle, ¿no? No, es que... Como que era, claro, vamos a guardarnos. Y civiles quizás a lo mejor los más atrevidos. Los más atrevidos, ¿no? Pero Que eran bueno, momentos de vamos a quedarnos en casa. Claro, y dentro de los atrevidos
estos que llamamos, que hemos dicho antes, la Guardia Cívica, que iban pues también con los militares. Sí. Digamos que ayudaron a los militares a mantener el orden. El control y el orden. Ya por decir algo. Y allí, ahora, desde ahí mismo, vamos a mirar hacia lo que te dije que era la cárcel, que entonces sí que era la cárcel, que en ese momento también lo ocuparon los militares. Vamos a mirar hacia la derecha, no, eso es después. Primero es esta, que no me daba cuenta que estos son precisamente esos voluntarios que los llevaban, pues, bien armados, aquí se ve perfectamente que iban bien armados. Enseguida les dieron armas, fueron allí al cuartel, hoy es la universidad. ¿El Campus Viriato? Campus Viriato, y allí muchos de ellos vigilaron aquí la ciudad, pero otros se apuntaron voluntarios para ir a combatir, sobre todo al frente de Madrid. Ahora que está de nuevo de moda todo el tema de la guerra civil, bueno, parece que nunca ha dejado de estarlo, ¿no? Pues lo digo por lo del cine y todo esto. Yo veo estas imágenes, de verdad, la sensación es un poco como de qué miedo, ¿no? En aquellos momentos se tenía que vivir con muchísima angustia. Mira, la imagen es en blanco y negro, lo dice todo. Decir en blanco y negro son tristes, imágenes tristes. Fíjate, imagínate esto que pasaría hoy, gracias a que hemos avanzado. Pues es difícil. Espero que no tengamos que volver a ver nada parecido, ¿no? Ya vemos, además gente muy joven y pues... Bueno, y vamos a pasar a la que te decía antes. ¿Ves? Esta es este edificio se derribó para hacer la subdelegación... La actual subdelegación del gobierno. Y entonces era la cárcel. Y también estaban ahí, ¿no ves? Los militares ahí vigilando. Había, pues, un coche oficial con personas, digamos, que seguramente serían autoridades. Todo. Y te voy a decir una curiosidad. Este edificio, que fíjate la cantidad de piedra que tendría, porque era muy grande, pues muchas de esas piedras, cuando se tiraron, se llevaron están debajo, hoy están debajo del Instituto María de Molina. ¿Y qué hacen debajo del instituto? Para levantar el terreno, para levantar el terreno. Porque estaba más bajo de lo... Sí, hay un poco de desnivel. Entonces, mucha de esa, no toda porque no cabía toda, pero nivelaron aquel terreno y allí están. Qué curioso, donde terminaron las piedras de la cárcel. Que por cierto, yo me pregunto qué hacía una cárcel en el centro de la ciudad, porque eso es el centro de la ciudad. ¿Cómo estaba la cárcel ahí? Bueno, pues es que eso eran otros tiempos. Y entonces estaban ahí en el centro de la ciudad, como había estado también antes cuando tiraron esto, ¿sabes dónde la llevaron? A lo que es hoy la Diputación. Claro, pues seguíamos en el centro de la mientras ciudad. Terminaban de construir la carretera de Almaraz. La antigua cárcel que conocemos, que ya está a las afueras de Zamora, en la carretera de Almaraz. Claro. Y otra cárcel mucho más antigua fue la que hoy es, además queda como ejemplo la portada que es lo que queda del edificio, que hoy es el Museo Etnográfico. Aquella portada que vemos por detrás con escudos, eso también fue la cárcel. Y estaban todas dentro de la ciudad. Esto ya después, ya en nuestro, no en tus tiempos, ha ido cambiando, en claro. mis tiempos ya las han ido sacando extraña fuera. que haya una cárcel. Hoy en día yo creo que no hay ninguna cárcel en el centro de las ciudades. Y se veían a los presos, se les veía por las rejas. Cuando hacía calor tenían abiertas las ventanas. Yo me acuerdo de niño haberlos ido a ver, porque es ese morbo que tienen los niños, ¿no? Haberlos ido a ver allí donde es hoy la Diputación, en la calle estrecha, como que va a dar al Museo de Semana Santa. Esas ventanas de la primera planta, todas esas ventanas, los veía, y como daba fresquito de las tardes de calor, pasábamos por allí y estaban los presos allí sentados en la ventana, y algunos nos hacían ¡bu! Y salíais corriendo. Que era lo que queríamos, salíamos corriendo. Bueno, pues vista la antigua cárcel de Zamora. Sí. Y ahora, en otro lugar que también se fueron los militares, aquí lo tienes. Eso es la calle de las Damas. Aquí, digamos que el fotógrafo se puso al comienzo del Paseo de San Martín. Tiene a su espalda el Paseo de San Martín. Y ese fue la casa de carabineros, el cuartel de carabineros. No sé si estoy confundida. ¿Dónde está ahora el Colegio Gonzalo de Berceo? Sí, allí un poco más allá empieza el colegio a cortar. Estaría el colegio, de acuerdo, para ubicarnos, sí. Porque es muy curioso, donde no ves gente en el balcón allí a la izquierda,
pues allí el portal de abajo estaba la casa del pueblo, que la casa del pueblo pues era siempre de izquierdas, ¿no? Sí. Y entonces aquí los que estaban haciendo... Bueno, yo creo que en ese momento no se sabía de qué iba a ser esto, si de izquierdas y de derechas. Ajá. Había una cosa rara y sí, había movimientos raros. el movimiento nacional. Sí. Y bueno, aquí se están presentando armas. Aquellos de enfrente que están en la puerta son los carabineros. Ajá. Y estos que están aquí de espaldas son los militares. Y se están presentando armas como diciendo que estamos en el mismo grupo, que no estamos enfrentados. Es un momento también importante de la guerra. Sí. Y después, en la siguiente, unos días más tarde, viene aquí concretamente el día 30, o sea que aproximadamente 10 días después, visita Zamora uno de los que era de los dirigentes del movimiento nacional, digamos del bando franquista, Sí. que es aquel de barbas, que fue el general Cabanellas. Ah, el general Cabanellas. Y hay Cabanellas, no Cabanellas, sí, vale. que está allí comiendo en el restaurante del Hotel Suizo. El Hotel Suizo estaba, no sé si seguirá estando, arriba de lo que fue el Duri, en la Plaza Mayor, en los soportales nuevos, arriba. Y vino a informarle aquí a autoridades, sobre todo militares. Y después hizo unas declaraciones para la prensa, que ahí están en la prensa para el que las quiera buscar y leer, que dijo que daba su palabra de honor, que eso no era un golpe militar y que no iba a haber guerra civil. Lo dio 10 días después antes. de estar. Un gran visionario. Sí. Sin comentario. Y bueno, y cuando salieron ya de comer, pues claro, ya las autoridades, míralo, ahí está, ya lo acompañan. ¿No ves los soportales de la Plaza Mayor a la derecha? Todo eso, de la derecha. Y claro, es que claro, la visita de un alto dirigente de aquel momento, pues era una notición. Y claro, se conoce que los fotógrafos o el fotógrafo, pues no paraba de hacerle fotos, claro, y venga a hacerle fotos. Digo, una vez celebrada la comida en el Hotel Suizo, el general Cabanellas sale a la Plaza Mayor. Aquí lo vemos junto a los soportales con abundante compañía. El cortejo se dirige a Santa Clara para visitar el gobierno civil. Ya lo veremos llegar al gobierno civil. Pero ya por ahí van a Santa Clara y ya verás ahora que es la siguiente fotografía. Ahora, en cuanto pasemos, eso está en calle Santa Clara. Digamos que están a la altura, casi van a llegar al gobierno civil, porque ¿no ves cómo asoma a la derecha el general Cabanellas? Sí. Pues ahí está Correos. Aquí a la derecha del todo, ahí está Correos. Y digo aquí, el general Cabanellas a la derecha de la foto y su séquito llegan a la altura de la oficina de Correos, camino del gobierno civil, hoy Plaza Castilla-León, para entrevistarse con autoridades de la ciudad, acompañadas estas por don José María Cid, que 2 años antes había sido ministro de Obras Públicas en el gobierno presidido por don Alejandro Lerroux. La Guardia Cívica le presentaba armas. ¿No los ves allí a la derecha? A mano izquierda. Sí, a mano izquierda. De militar solo tienen el gorrito. Sí. Todo lo demás son civiles. Son civiles, de aquellos que armaron. Sí, además, bueno, como los veíamos antes también, además algunos chiquillos muy jovencillos. Y claro, me imagino que al haber un general por las calles centrales de Zamora, pues eso, todo el mundo a la expectación y a asomarse a verlo, ¿no? Y no un general cualquiera. Y entonces en la siguiente, ya verás, ya está saliendo del gobierno. Mira, la puerta aquella que asoma con la ventana es la principal del gobierno civil. Y digo, una de las primeras mentiras del nuevo régimen totalitario la dijo con todo cinismo en nuestra ciudad el general Cabanellas, expresándose en la forma siguiente: esto no es un levantamiento militar, sino un levantamiento popular. No creáis que trato de engañaros, porque ni mi honor ni mi dignidad me lo permitirían. Y eso está escrito en la prensa de aquí de Zamora. ¡Qué silencio! Creo que son las primeras mujeres que veo en las fotografías. Sí. Bueno, es que a partir de ahí, bueno, están como uniformadas. Sí. Y yo no sé, unas se uniformaban de enfermeras y después ya también comenzaron a uniformarse de falange, con la camisa azul, ya veremos más adelante
Vamos a seguir avanzando en próximos días, porque como siempre, José Manuel, para terminar esta sección que nos gusta compartir, pues vamos a hablar con Peromato. ¿Qué te parece? Seguro que tienes alguna pregunta interesante que hacerle a Peromato. Sí, ya verás qué pregunta, bastante actual además. Vamos ha con sido ella. Actualidad hace 15 días o así. Vamos con ella. Y le dije, si tuvieses que salvar una obra humana o una obra realizada por la naturaleza, ¿por cuál te inclinarías? Querido amigo, existen grandes obras humanas, como la Catedral de Notre Dame en París, y también grandes obras de la naturaleza, como la selva del Amazonas en Brasil, pulmón del mundo, sin la cual la vida humana peligraría. Y por tanto no habría nadie que hiciesen obras tan monumentales como la Catedral de París. Así que, a mi modo de ver, cuidemos la selva amazónica para que la humanidad continúe su existencia, aunque algunas veces dejemos mucho que desear. Muy bien, José Manuel. Así que primero la apuesta por la naturaleza. Claro, es que sin la naturaleza, ¿qué es el ser humano? Pues poca cosa o nada. Es que solo piensan de al revés los que, no sé cómo decir, los que... Muy bien. Pues nada, que seguimos la semana que viene avanzando. Sí. Nos estamos metiendo en unos terrenos, José Manuel, qué miedo me estás dando, ¿eh? Sí. Sí. Oye, es la historia. Es la historia. Además, la historia vivida desde dentro, desde Zamora, que es muy curiosa y muy interesante, que seguro que hay mucha gente que casi ni ha visto ni lo ha vivido, y es muy interesante seguir descubriéndola. Y cuando yo empecé a coleccionar fotografías de Zamora, que me decían, en vez de fotografías antiguas, estoy hablando de hace 40 años o más, me decían que estaba chiflado porque coleccionaba fotos viejas. Y mi padre, que en paz descanse, me las empezó a ver y me decía, por estas fotografías como las de hoy, haz el favor de guardarlas bien y que no te las vean. Fíjate si han cambiado los tiempos. Tenemos que hablar también de eso, que también es muy curioso, hay cosas que había que guardar entonces. Claro. Muchas gracias, José Manuel. No hay de qué. Vamos a ir con la cabecera de despedida, pero a continuación se lo dejo ya presentado, una entrevista muy curiosa que hemos tenido esta mañana y muy interesante con una doctora, concretamente con Carmen Payás, que es neonatóloga en el Hospital 12 de Octubre y hoy ha pasado por Zamora. Cabecera y vamos con la entrevista. Zamora de siglo a siglo. Y llegó la fotografía. Por fin, en el siglo XIX, a la documentación escrita de la historia se unió la veracidad de la fotografía, dejando atrás los grabados que, como la escritura, igualmente estaban sujetos al manejo y conveniencia humana. A partir de entonces, la fotografía iba a ser esa décima de segundo que queda parada en el tiempo, reflejando el recuerdo y demostración de algo que realmente sucedió.